Y continuamos entonces con nuestra esperada nota del director. Mentiras, lujuria y muerte. Así vive la corrupción. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa que nos ve y nos sigue por Facebook Live de Renovación Magisterial y YouTube al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula Con mentiras, lujuria y muerte. Así vive la corrupción. Muchos años han pasado en vano para hacer justicia frente a la delincuencia de cuello blanco, que se ha amangualado con las delincuentes de la muerte en los campos y ciudades del país. Millones de muertos se cuentan desde la violencia de los años 50, hombres y mujeres ejecutados extraoficialmente por grupos paramilitares que en los años 50 sirvieron a conservadores. Ahora, el paramilitarismo está al servicio de cualquier casta politiquera que tenga tentáculos en el Estado, en la administración y mediados por la corrupción. Sumándole a estos crímenes de las fuerzas oscuras con la complicidad de elementos del Estado, tanto en lo político como en las filas militares del país, están los crímenes de lesa humanidad. La tortura, el secuestro, la desaparición forzada y lo más cruel y abominable, los desaparecidos. El asesinato de jóvenes ilusionados con un trabajo, citarlos para matarlos, luego hacerlos pasar por guerrilleros para ganarse un permiso militar, para vacaciones, para irse de fiesta, para ganarse unos pesos de más. Insensible política estatal contra la juventud colombiana y otros sectores de desempleados que fueron engañados por estas hordas de delincuentes dentro del ejército colombiano. Y los delincuentes de cuello blanco que aún se pasean unos por el Senado de la República y otros por las celdas cómodas de la Fiscalía u en las cárceles amenazados de si hablan se tomarán medidas hasta de muerte con sus familiares. Varios jefes paramilitares que le sirvieron, por ejemplo, a Álvaro Uribe, que desde la extradición hecha por este mandatario para silenciarlos, que ahora no están asustados, están relatando quién y cómo fueron ordenadas, planeadas, financiadas estas masacres, estos desplazamientos, estas desapariciones, que además de contar con el amparo del Estado, también relatan el auspicio de la gente de bien, que viven en las haciendas de miles de hectáreas ganaderas, que con ellos planearon y financiaron el despojo de miles de campesinos, indígenas y otras familias que jamás pudieron volver, así se les haya restituido las tierras, porque muchos de esta gente de bien pagaba paramilitares para amenazar de muerte si reclamaban o si volvían. En sus relatos a la JEP, los exparamilitares han dado nombres de políticos, banqueros, ganaderos, terratenientes, pero la Fiscalía esconde los expedientes, no les da trámite, se convierte en defensor de los delincuentes. Lo más curioso es que la noticia sobre las acusaciones de estos delincuentes a la gente de bien, la prensa, como si fuera otro apéndice de la Fiscalía, inventan, callan y claro, muchos de los dueños de comunicación son nombrados por estos paramilitares en la JEP. También se sabe de las relaciones amorosas de parejas de varios periodistas con familiares de los delincuentes acusados de corrupción y paramilitarismo. A estos corruptos que con pruebas aún no se les inicia ningún proceso judicial, han estado en las filas del uribismo, como el señor Oscar Iván Zuluaga y su hijo, que tienen la mano untada de toda la corrupción junto con el doctor Cianuro, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, de los desfalcos que se hicieron desde Odebrecht, igual que con el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pruebas y condenas en Estados Unidos, el país aliado del uribismo. Condenó al grupo Aval por corrupción y aquí el fiscal Barbosa engavetando los procesos adelantados contra todos estos corruptos. Y la prensa grande de los grandes medios de comunicación haciendo silencio de estos casos. Y para colmo del descaro, inventando falsas noticias contra el presidente Petro, logrando tapar las condenas por los delitos del grupo Aval, del cual es dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo, el jefe del periodismo colombiano, el dueño de la mayoría de los medios de comunicación.
Todos estos condenados y acusados son los que pagan las bodeguitas para crear falsas noticias en las redes sociales y crear un ambiente de incertidumbre, condenando a los justos y tapando las cochinadas de la corrupción. Son los mismos que convocan a marchas en contra del gobierno del cambio, con las mentiras que le ordenan los medios de comunicación, quienes son los satélites de la mentira y la calumnia, para proteger a sus amos, que viven en el pantano nauseabundo de mentiras, lujuria y muerte de inocentes. Por eso hay que defender el gobierno del cambio. Hay que estar en las calles manifestándonos el respaldo al gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director.